Hola, ¿qué tal? Buen día. En este video les voy a hablar sobre el TLC de 1994 y su renegociación en 2018, lo que conocemos como el UNSCA. Para iniciar una breve introducción, aquí se presenta un análisis comparativo entre el Telecán y el TEMEC, destacando los cambios que dieron origen al nuevo tratado comercial. Se examina el contexto histórico, la relevancia de Estados Unidos y Canadá para el comercio exterior de México, así como las principales diferencias, las ventajas y desventajas de ambos acuerdos, todo esto con el fin de entender el impacto en la economía mexicana. Tenemos un pequeño contexto histórico. Antes del Telecán, las economías de Estados Unidos, Canadá y México eran distintas a las actuales. Estados Unidos ya era una potencia económica con baja protección arancelaria. Canadá tenía una economía diversificada y con un comercio exterior muy activo. México, por su parte, salía de una crisis económica en los años 80 y comenzó a aplicar reformas como la apertura comercial y la privatización, lo que impulsó su crecimiento entre 1988 y 1993. Ahora vamos a ver la importancia de Canadá en el comercio exterior de México. Desde 1982, México impulsó su crecimiento abriéndose al comercio internacional, con la firma del Telecán junto a Canadá y Estados Unidos. El intercambio comercial creció y se generaron más empleos. A partir de este acuerdo, Canadá se convirtió en uno de los principales destinos de exportación para México, con un aumento notable en las ventas hacia ese país. Y también tenemos la importancia de Estados Unidos en el comercio exterior de México. Estados Unidos es el principal socio comercial de México por su cercanía y su volumen de intercambio. El Telecán fortaleció esta relación, dando más seguridad al comercio. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos crecieron 331% entre 1993 y 2009. Por su parte, las importaciones aumentaron el 148%, aunque hubo una caída en 2008-2009 por la crisis global. Este tratado consolidó a Estados Unidos como el mercado más importante para México. Y ahora sí, ¿qué es el Telecán? El Telecán es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también conocido como NAFTA por sus siglas en inglés, North American Free Trade Agreement. Fue un acuerdo comercial que se firmó en 1992 entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto con el objetivo de que el comercio entre estos países sea más sencillo. El tratado buscaba reducir o eliminar los aranceles y las barreras al comercio, para que les resultara más fácil comprar y vender producto entre estos países. También se buscaba fortalecer la economía de la región norte y hacerla más competitiva ante el mundo. El tratado en 1992 lo firmaron por parte de México el presidente Carlos Salinas de Gortari, George Bush de Estados Unidos y Brian Mulroney por parte de Canadá. El 17 de diciembre de 1992 fue la firma del tratado, pero no fue hasta el 1 de enero de 1994 que entró en vigor oficialmente. En 2019 fue el último año completo del Telecán y en 2020 se reemplazó por el TEMEC. Ahora tenemos ventajas y desventajas del Telecán. Algunas de las ventajas eran que el aumento del comercio entre México y Canadá, exportaciones mexicanas crecieron más de 500% entre 1994 y 2015, alta inversión extranjera directa, especialmente de Estados Unidos, generación de empleos y fortalecimiento de industrias clave, y la integración económica regional competitiva a nivel mundial. Y por parte de las desventajas tenemos las grandes diferencias en ingreso per cápita entre los tres países. En cuestión, en México, pues la pobreza aumentó 49.5 millones en 2008 a 52 millones en 2018. El sur de México no se ha beneficiado igual que el norte del país, falta de equidad en los beneficios para todas las regiones y sectores, y pues dependemos muchísimo de Estados Unidos. Ahora sí, ¿qué es el UNSCA? El UNSCA también es llamado TEMEC y es el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Y este fue el que reemplazó al antiguo Telecán. Este fue firmado por Enrique Peña Nieto por parte de México, Donald Trump y Justin Trudeau por parte de Canadá. El tratado fue firmado en noviembre del 2018 y entró en vigor el 1 de julio del 2020. Toda esta renegociación comenzó en 2017 por la administración de Donald Trump, ya que Trump argumentaba que el Telecán era injusto para la economía estadounidense, refiriéndose especialmente a la fuerza laboral. Además de buscar facilitar el comercio entre estos países como el Telecán, entre los países como el Telecán, perdón, también busca mejorar las condiciones laborales, esto especialmente en México, fortalecer el trabajo justo en toda Norteamérica y aumentar la producción nacional de los países miembros. También, a renovación de este tratado, garantiza que se respeten las reglas del comercio, ofreciendo un marco más moderno, justo y equilibrado para todos.
Todo esto incluyendo nuevas normas aduaneras, reglas sobre el comercio electrónico y protección de la propiedad intelectual. Tengo también ventajas y desventajas del nuevo tratado, que pues la ventaja, como ya se decía, pues se facilita en el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. En este se incluyen normas modernas sobre el comercio digital y la propiedad intelectual. Se mejoran las condiciones laborales en México, fomenta mayor producción en la región, aporta estabilidad a confianza a inversionistas, pero pues también tenemos desventajas, que son aumenta la presión para cumplir normas laborales más estrictas, puede limitar la flexibilidad de políticas internas por las reglas externas, beneficia más a Estados Unidos al ser la mayor economía entre estos tres países, y a algunas industrias mexicanas podrían enfrentar más competencia y no se crea un bloque político fuerte, solo uno comercial. ¿Por qué se renovó el Telecán? El UNSCA se firmó, como ya se dijo, para modernizar el Telecán, atender a las demandas de Estados Unidos y fortalecer la competitividad, el comercio justo y el desarrollo sostenible en América del Norte. Pero específicamente tenemos algunos puntos por los cuales se renovó, que pues como ya comentamos fue la presión de Estados Unidos, ya que Donald Trump consideraba que el Telecán era injusto, exigía cambios que beneficiaran más a Estados Unidos. También pues era una actualización necesaria, ya que el acuerdo original era de 1994 y este ya no respondía a los cambios tecnológicos ni al comercio digital que existe hoy en día. También para buscar un cambio en el comercio global. Se buscó alinear el nuevo acuerdo con estándares modernos de comercio como los del TPP y esto pues todo para mantener la competitividad en la región. Buscaba mejores laborales y ambientales, pues con esto incluyó reglas más estrictas para proteger los derechos laborales y el medio ambiente y obtuvimos mayor acceso a mercados. Se lograron acuerdos específicos como el acceso de productos estadounidenses al mercado lácteo canadiense. Ahora tenemos las diferencias entre el Telecán de 1994 y el UNSCA de 2018. Eh, por parte de las reglas de origen, que se basó más en autos, antes, en 1994, el 62.5% del contenido debía ser de Norteamérica para evitar aranceles. Ahora, en 2018, dice que el 75% del contenido debe ser regional y además de un 40 a un 45% debe producirse con salarios de al menos $16 por hora. En cuestión al acero y aluminio, no había requisitos específicos en 1994 y ahora 70% de acero y aluminio debe venir de Norteamérica. Los derechos laborales pues incluían acuerdos secundarios con poco control real y actualmente pues fortalece los derechos laborales con paneles independientes y exige mejoras en México. Hablando sobre la propiedad intelectual, en 1994 solamente se protegía lo básico, que eran las patentes, marcas y los derechos de autor. Pero ahora se ampliaron los derechos de autor a 70 años después de la muerte, y esto incluye protección a productos digitales. Sobre el comercio digital, como comentábamos, pues antes no había tanto comercio digital, tanto comercio electrónico, entonces pues no se contemplaba. Pero ahora se incluyen reglas específicas que se prohíban aranceles a productos digitales como libros o música electrónica. De certificados de origen antes requería formularios específicos y reglas estrictas y ahora se simplificó el proceso. Basta con incluir ciertos datos básicos en formato oficial obligatorio. En cuestión a la agricultura, en el 1994 se eliminó gradualmente los aranceles agrícolas y ahora dio mayor acceso a Estados Unidos al mercado lácteo canadiense y se eliminaron las políticas restrictivas. En cuestión a la resolución de disputas, en 1994 era por un mecanismo del capítulo 19 para apelaciones antidumping y ahora se mantiene el capítulo 19 pero modifica otros mecanismos entre inversionistas y estados. La revisión del trabajo, pues no se tenía una cláusula de caducidad del tratado, perdón. No se tenía una cláusula de caducidad ni revisión periódica. Y ahora tenemos una revisión obligatoria de cada 6 años y se puede expirar a los 16 años si no se renueva. Sobre el impacto laboral en Estados Unidos, que era lo que pedía Trump, se culpaba al Telecam de la pérdida de empleos y cierre de fábricas y ahora busca reducir la brecha salarial y fomentar el regreso de empleos a Estados Unidos y Canadá. Ya como pequeña conclusión, tengo que pues la transición del Telecán al Temec refleja los cambios económicos, tecnológicos y sociales de América del Norte, mientras que el Telecán impulsó el comercio y la apertura económica. El Temec responde a nuevas demandas como el comercio digital, mejores condiciones laborales y reglas de origen más estrictas. Ambos tratados han beneficiado a México en exportaciones e inversión, aunque también han evidenciado desigualdades internas. A pesar de los desafíos, han fortalecido la integración económica regional y siguen influyendo con el comercio entre los países. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.